Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Yo me llamo Oscar, soy politólogo y soy sociólogo. Agradezco la invitación del Instituto Cultural para poder llevar adelante una charla de exposición en relación a temas que atañen a la realidad global de hoy. En sí requiere evidentemente el tema que vamos a desarrollar muchas horas, muchos días e incluso probablemente meses, porque estamos hablando de una realidad compleja. La realidad nunca es solamente política, también es cultural, también es económica, también es social, ¿sí? También es geopolítica, también es geoeconómica. Entonces, lo primero que puedo decir como disertante hoy es que no vamos a agotar, y es imposible agotar el análisis de la realidad con una charla o dos charlas. Siempre es importante sobre este marco general de nociones que yo quiero compartir con ustedes, avanzar más en una investigación más profunda, más detallada en relación a cosas que a ustedes les llamen la atención, ¿sí? En relación a la modalidad, acá están compañeros que están atentos a la transmisión. Yo les pediría por favor que levanten la mano y en caso que algo de aquí quisieran que yo profundice un poquito, evidentemente que va a ser difícil hacerlo muy extenso, ¿sí? Pero sí lo pueden preguntar y los compañeros van a leer la pregunta para que también todos los que están compartiendo esto en el portal virtual puedan escuchar también la respuesta. Y les pido que escriban la pregunta de tal manera que me la puedan leer aquí y yo así responder. ¿Está bien? Voy a tratar de no ir más allá de 45 minutos por una cuestión pedagógica, ¿sí? Que es normalmente lo que se tiene como que es un tiempo para atender. Dicho esto, también le doy la bienvenida a los compañeros que están de forma presencial, que también van a participar de esta manera en un esbozo, en un análisis del tema que decidimos, que es ideas políticas contemporáneas, ¿sí? Las ideas tienen consecuencias. Hay un libro, yo les voy a mencionar muchos libros que refuerzan las ideas que después ustedes pueden ir desarrollando o investigando con los autores que les voy a ir mencionando. ¿Y esto por qué? Por honestidad con ustedes. Es decir, yo quiero que ustedes capten que esto que les estoy mencionando es fruto del análisis de mucha gente que hoy está analizando el mundo en el cual nos rodeamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ideas políticas, estamos hablando de paradigmas de pensamiento. Es decir, la gente piensa su realidad e intenta encontrarle respuestas a los problemas, ¿sí? Eso es fundamental. Una idea política, ¿qué es? ¿Sí? Es una manera de pensar que busca encontrarle respuestas a problemas cotidianos. Simple, ¿sí? Por eso que muchas veces cuando entramos en el análisis ya de cada idea, es como que una idea tiene una manera de abordar un problema. Voy a ser muy sencillo. Por ejemplo, el transporte. El liberalismo va a entender de una manera el transporte, la socialdemocracia va a entender de una manera cómo solucionar los problemas de transporte, el marxismo va a tener su manera de entender el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, cada idea política lo que nos tiene que hacer entender es que es una serie de categorías que nos hacen comprender la solución a un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la política como ciencia se refiere a las posibilidades del manejo de problemas concretos, ¿sí? La política se refiere a lo que pasa en la cotidianidad, ¿ok? Y eso se refiere a otras ideas que no son específicamente políticas, a otras áreas que no son específicamente políticas, ¿ok? Entonces, hoy nosotros vamos un poquitito a ver estas ideas, las que están en boga, porque no vamos a hacer una exposición de cada una de ellas, es decir, las contemporáneas. ¿Cuáles son las que hoy están presentando nuevamente soluciones a los problemas del mundo del hoy? ¿Ok? Y ahí voy a dar otra vez el ejemplo que acabo de dar. El marxismo, por ejemplo, surge en un contexto de disputa de clases. O sea, el problema en ese momento era ese. Entonces surge una idea que busca encontrarle una solución a ese problema concreto. Así como surge en su momento el liberalismo que explica
los problemas de una clase o de un segmento particular, que era la burguesía, en contra del feudalismo o de la clase aristocrática, ¿sí? Entonces estamos viendo que las ideas políticas se refieren a problemas concretos del momento. Y con eso ya les estoy dando un punto. Las ideas del pasado probablemente poco aporten al hoy, porque los problemas del pasado no son los problemas del hombre contemporáneo. ¿Ok? Entonces, con esta introducción me gustaría empezar el desarrollo concreto, ¿sí? Que es justamente a lo que yo le llamo contexto. Es de rigor a la hora de exponer, dar un marco dentro del cual nos estamos moviendo, ¿sí? Porque ese marco nos sitúa, nos pone en el lugar. Es muy fácil, o mejor dicho, sería muy sencillo hablar de una idea y exponer sus beneficios, pero en el marco concreto de la realidad histórica concreta probablemente sea inaplicable o sea poco aplicable. Entonces, ¿y eso por qué? Porque los problemas del hombre de ese lugar concreto no se corresponden con las soluciones que esa idea plantea, ¿sí? Entonces, por eso finalmente vamos a terminar con el desafío del Paraguay. No vamos a entrar en un problema concreto de Paraguay porque evidentemente que cada uno va a tener alguna idea de qué problema Paraguay tiene que solucionar. La salud, la educación, el transporte, el acceso a la vivienda, acceso a la salubridad, hay un montón de problemas que las ideas contemporáneas nos dicen cómo hacerlo. El desafío justamente de una matriz de pensamiento, ¿sí?, es enfocarse a intentar solucionar problemas. ¿Está bien? Entonces, ese es el contexto en el cual yo quiero situar la exposición y no simplemente decir, esto propone esta idea, esto propone esta y esto propone aquella, sino situarnos en un marco, ¿ok? Y este marco, es decir, para llegar al hoy, vamos a hacer un pequeño recorrido del ayer, porque no vamos a entender el hoy sin entender el ayer. Y no se preocupen, no nos vamos a ir muy lejos en el pasado, ¿sí? Vamos a situarnos en el marco de lo que hoy nosotros entendemos como orden establecido. O sea, hoy hay un orden en el mundo real. En el mundo concreto existe ese orden que es el que nosotros vamos a decir existe, ¿sí? En mi exposición yo no voy a hacer juicios morales si está bien o está mal, porque eso le corresponde a cada uno de ustedes, a los que están siguiendo y a los que están aquí, a realizar esa reflexión, ¿sí? De qué es correcto, de qué es incorrecto, sino yo lo que quiero es exponer en dónde estamos parados, ¿ok? ¿Y dónde estamos parados? Lo que primero pasó fue que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, la hecatombe dentro del 39 y el 45 modificó el orden establecido. ¿Y qué es lo que es el orden establecido? Son aquellas potencias hegemónicas que deciden sobre los asuntos colectivos en el marco de la economía, la geopolítica, las alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Incluso la matriz de producción, ¿ok? Eso es importante. El orden establecido es el conjunto de potencias hegemónicas que deciden en un momento concreto. Y el ejemplo claro es Roma hace 2000 años. Roma decidía lo que se producía, Roma decidía cuánto se pagaba de impuestos, Roma decidía cuánto se podía ampliar el imperio. Era la potencia hegemónica del momento, ¿ok? Entonces, volvemos, no se preocupen, no nos vamos a ir hasta Roma. Lo que cae, ¿sí?, en el 45, y es más, lo que vuelve a emerger es un orden, ¿sí? Es el orden de lo que se conoce como Primera Guerra Fría, ¿sí? En la Primera Guerra Fría tenemos nosotros súper conocido que el mundo se dividió en dos, ¿sí? Por un lado, el bloque liberal, ¿sí?, del mundo libre, y por otro lado, el mundo oriental de cuño soviético, ¿sí? Ese fue el orden y cada uno con sus respectivos esquemas de producción, uno específicamente en relación a la planificación y otro más libre en relación directamente a lo que demandan las fuerzas libres del mercado. Ambos tenían sus esquemas de defensa. Por un lado estaba el Pacto de Varsovia y por otro lado estaba la OTAN sigue hasta hoy. Es decir, ambos bloques, ¿sí?, constituyeron desde el 45 hasta el 89, ¿sí?, en el contexto mundial.
y era imposible salirse de él, ¿sí? Habían algunos pocos países que estaban en el famoso grupo de los no alineados, pero realmente eran pocos, ¿ok? Ese digamos que fue el, el marco dentro del cual el mundo se movía. Luego de eso tenemos una caída del muro de Berlín o una caída del bloque soviético. Hay algunos analistas que mencionan que esa fue una catástrofe geopolítica por el hecho que de la noche a la mañana algunas regiones se acostaron parte, se durmieron como parte de un imperio como el de la Unión Soviética y a la mañana se levantaron como naciones independientes, ¿sí? Y eso provocó, ¿sí?, un proceso bastante complejo de reordenamiento territorial. Cuando nosotros hablamos de reordenamiento, estamos hablando de la emergencia, o están emergiendo nuevos países, ¿sí?, en nuevos territorios, ¿ok? Y esto es complejo y difícil de, eh, de, de asimilar, ¿sí?, o de entender que es algo difícil. Y el ejemplo sencillo es el de Yugoslavia. Yugoslavia fue un país armado prácticamente a las resultas, ¿sí?, de estos tiempos, pero que era el compendio o la amalgama de muchas regiones que no se sentían parte de un mismo país, ¿ok? Y que habían sido partes de un modelo político perimido, que era el de la monarquía. ¿Cuál monarquía? El Imperio Austrohúngaro. Entonces, esto es importantísimo entender porque a eso nosotros le llamamos reconfiguración, ¿ok? Y ciertamente que eso también pasó en nuestro país cuando terminó la Guerra del 70. Evidentemente que nuestras fronteras se reacomodaron luego de un conflicto armado que tuvimos con los países vecinos. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que durante este tiempo, ¿sí?, este fue, ¿sí?, el contexto en el cual las potencias hegemónicas, ¿sí?, se movían y buscaban de alguna manera influir en el resto. ¿Estamos? Primero. Pero esto se cae de manera sorpresiva para algunos, pero se cae, ¿sí?, en el año 1989, con lo que se conoce, ¿sí?, como la caída del muro de Berlín o la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética cae como producto de múltiples inconvenientes internos, siendo aún la tercera economía del mundo, ¿sí? Ciertamente que en una fase débil por problemas en su clase dirigente, pero cae, ¿ok? Y esto genera un reacomodo global, ya no regional, porque si en este tiempo teníamos una división prácticamente del mundo entre Occidente y Oriente, esto se cae, ¿sí? Y es importante entender esto porque estoy tratando de hacer geopolítica, de explicar geopolítica, porque todo lo que nosotros vayamos desarrollando como parte de esto que al final vamos a hablar, que son los desafíos, implica también los bloques geopolíticos que están hoy. Es decir, situarnos en el mundo del hoy nos obliga a nosotros a entender cuáles son los bloques geopolíticos que existen. Y luego, evidentemente, cada uno en su análisis y en su reflexión podrá entender o podrá pensar cuál es el mejor camino para el Paraguay. Por eso está el desafío, ¿sí? Es un desafío primero para nosotros entender dónde estamos, para saber hacia dónde queremos ir o para saber diseñar ese futuro al cual consideramos que tenemos que ir. ¿Para qué? Para solucionar los problemas que tenemos, ¿sí? Bien, entonces, este es el bloque que emerge. ¿Cuál? El de un mundo unipolar. Es decir, un mundo unipolar que tiene un bloque hegemónico. Es decir, por lógica razón, el bloque que cae pierde la hegemonía que tiene, primero geopolítica. Es decir, los países nuevos o emergentes, por ejemplo, Ucrania. Ucrania es un país que tiene su independencia luego de entregar a Rusia como heredera de la Unión Soviética el arsenal atómico que tenía. A cambio de eso, se reconoce su independencia, ¿sí? No hace mucho tiempo. Entonces,
esa reconfiguración de los países circundantes implica evidentemente la caída de un bloque. Y una caída de un bloque implica, por otro lado, la hegemonía del bloque que queda, ¿sí? Que es el bloque occidental. ¿Y qué entendemos por hegemonía? Por hegemonía entendemos la preeminencia, ¿sí? En relación a la toma de decisiones globales, ¿sí? En lo que implica salud, educación, matriz económica, matriz de seguridad, etcétera, etcétera. Es imprescindible entender eso porque en la medida que nosotros escuchamos tanto el mundo global, ¿sí? En realidad lo que estamos captando es que estamos dentro de un marco en el cual hay algunos países o algunos bloques de países que tienen la preeminencia a la hora de tomar decisiones en relación a otros. ¿Ok? Bien, entonces, con este mundo unipolar que empieza en el 89 y podemos decir no que termina en el 2010, enseguida voy a explicar por qué puse el 2010, ¿sí? Sino que tiene, digamos que, el periodo de mayor auge en relación a la disponibilidad de toma de decisiones globales, ¿sí? Es cuando más se expande la lógica interna de este bloque, ¿ok? Es decir, avanza la idea de libre mercado, avanzan las matrices financieras, avanza todo un modo de entender las soluciones de los problemas, sin hacer juicio de valor. Yo no estoy haciendo juicio de valor, lo que estoy haciendo es una exposición del mundo que hasta hace 14 años era el hegemónico. ¿Sí? Bien. Es decir, y esta hegemonía justamente generó la disponibilidad del crecimiento de los países de este bloque, ¿verdad? Y que generó o permitió que desde el 2010 nazca algo que se llaman los BRICS. Es decir, a lo largo de este tiempo, ¿sí? El mundo unipolar, es decir, que está regido por un bloque, que es el que podemos conocer como el Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, etcétera, ¿sí? Rigió los destinos en general de los diversos bloques en el mundo, ¿sí? Independientemente a qué juicio podamos hacer, ¿sí? Con mayor éxito o menor éxito, ¿sí? Con mayor aciertos o con menores aciertos, ese es otro punto. El punto concreto es que lo hizo, pero que en el 2010 emerge otro bloque, de tal manera a poder intentar, le llaman algunos geopolitólogos, equilibrar la balanza, ¿sí? ¿Y quienes integran los BRICS? Integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿ok? Que son los primeros países que suscriben este acuerdo. ¿Para qué? Suscriben este acuerdo para poder volver a tener una voz en la toma de decisiones globales, ¿sí? Eso es importante. Yo no voy a entrar en términos dialécticos de quién contra quién, ¿sí? Ese ya es un juicio que cada uno lo puede hacer en una reflexión, en un análisis. Pero este bloque surge como respuesta al otro en la medida de que de intentar tener nuevas ideas para resolver problemas, ¿sí? Por eso quiero que los compañeros que están escuchando de forma virtual y los que están aquí presencial capten ese punto. Es decir, las ideas políticas, los bloques geopolíticos, los bloques geoeconómicos son todas herramientas o matrices que buscan solucionar problemas, ¿sí? Podrán hacerlo mejor o peor. Eso ya es un análisis coyuntural. Es decir, algún país decidirá tener podrá tener alguna política fiscal A o B en relación a cierto país a los efectos de lograr una mayor balanza comercial, ¿sí? Y eso es justamente a los efectos de lograr un punto dentro del análisis o del desarrollo de ese determinado país. ¿Por qué? Porque se está buscando solucionar un problema, ¿ok? Bien,
Entonces, ¿y en qué estamos hoy? Hoy estamos como, como parte de un paradigma, ¿sí? Como parte del análisis situacional en relación al mundo. No es redundante aunque parezca el mundo global, ¿sí? Porque hoy el mundo se desarrolla en relación a una toma de decisiones que le afecta a todo el mundo. Es decir, el mundo conocido, voy a usar un ejemplo, el mundo conocido, el globo, hace 2000 años en Roma, era Roma. No se conocía lo que existía después. Y la toma de decisiones mundiales la acercaba solamente a Roma. En cambio, hoy, una toma de decisión global realmente le afecta a todos. Le afecta al paraguayo que está aquí, le afecta al chileno y le afecta probablemente al taiwanés o al japonés, ¿sí? Porque estamos dentro de una matriz global, ¿ok? Las fronteras en términos de decisiones que afectan al colectivo en términos globales, ¿sí? Son una realidad, ¿sí? Y el ejemplo clásico es lo que pasó entre Rusia y Ucrania hace 2 años. Empezó la invasión de Rusia, se dispararon los precios de los combustibles acá en Paraguay. Es decir, un conflicto a miles de kilómetros de distancia nos impacta acá. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros entendamos que por más que tengamos una mediterraneidad, en realidad lo que pasa en el otro lado del mundo también nos afecta. Sí, eso forma parte del análisis, de la comprensión de la realidad que tenemos que hacer a la hora de diseñar o de pensar en qué bloque podemos nosotros tener menor o mayor impacto de acuerdo a los problemas que queremos solucionar. ¿Ok? Bien. Permiso. Ok, entonces, a nivel global estamos en esto. ¿Sí? Hoy estamos, de hecho que hoy 24 de octubre, en la ciudad de Kazán, Rusia, está terminando el Congreso Anual de los BRICS, hoy. ¿Sí? Es decir, esto es el mundo real del hoy. Es decir, este bloque representado por estos países y este bloque, podríamos decir coloquialmente, o como dicen algunos geopolitólogos, representado por el G7, o si queremos extender un poquito al G20, aunque hay miembros del G20 que están en los BRICS, entonces es mejor decir lo que están en el G7. Es decir, ese es el mundo multipolar en el cual hoy estamos inmersos, en donde hay dos bloques que plantean soluciones en relación a problemas globales. ¿Ok? Entonces, si este es el contexto, yo la primera pregunta que le lanzo a todos es, ¿y nosotros? Porque si vamos a tomar por cierto que como paraguayos tenemos que pensar en términos geopolíticos, ¿cuál es nuestra primera matriz geopolítica? Somos una cantidad menos de 550 millones de personas que tienen el mismo idioma, la misma matriz cultural, más o menos la misma religión. Hay una mayoritaria presencia de católicos, pero hay una gran cantidad también de evangélicos y demás, es decir, cristianos al fin de cuentas. Es decir, la primera pregunta que nos hacemos, ¿sí? Después de la exposición, después de la situación, porque cuando empecé y dije que las ideas políticas se tienen que asociar con lo real, o si no estamos hablando en un plano de abstracción y de ideas que nunca hacen a lo concreto. Entonces, ¿qué es lo que es lo primero concreto? Lo primero concreto es nuestra matriz, Hispanoamérica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Sí? Yo me voy a ir conforme aquí, si es que hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Sí? Suelo decir que no hay mejor charla que aquella que lleva muchas preguntas y no muchas respuestas.
porque no hay charlista que tenga todas las respuestas. Sí, pero sí hay muchos participantes que pueden tener muchas preguntas. Y yo quiero hacer preguntas hoy con ustedes. Y la primera pregunta, evidentemente, que va a ir orientada hacia estas organizaciones que todos conocemos hoy. El Mercosur, la organización, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEA, CARICOM, ALADI, CELAC, y pudo haber puesto todas, NAFTA incluso, hay muchas. La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí?, es, hay dos matrices, dos matrices como participantes que queremos, como personas que queremos situarnos en el mundo concreto, ¿sí?, de las soluciones a los temas concretos. Son geoeconómicos y geopolíticos, ¿sí? ¿Y por qué otra vez eso? Porque Paraguay no está solo. Y vuelvo a dar el ejemplo de Ucrania y Rusia, porque voy a tratar de hacer mucho hincapié en eso. Cuando estalló el conflicto allá, acá dispararon los precios de los combustibles. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es geoeconomía. Eso es geoeconomía. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cómo respondemos nosotros, primero como bloque, a un problema de matriz energético? ¿Se dan cuenta cómo voy a empezar a bajar a lo concreto? Pero era importante desarrollar un poquitito de contexto histórico y de contexto de abstracción de ideas para que ya podamos tener las herramientas para analizar nuestro presente. ¿Sí? Es importante tener las herramientas para justamente hacernos esa pregunta. ¿Cómo Paraguay va a solventar suficientemente un problema de matriz energético si vuelve a estallar un conflicto? Eso va a impactar de vuelta en el precio de los combustibles, que a su vez va a impactar en el precio de la canasta básica. Es decir, los paraguayos van a tener más cara la leche, el pan, la carne y el azúcar por un conflicto que está a 5.000 kilómetros de nosotros. Sí. Y la pregunta que tenemos que hacernos, yo no las voy a responder. ¿Cómo hacemos para que eso no nos afecte tanto? Porque hay que sacarnos una idea de la cabeza. Siempre nos va a afectar. Siempre. ¿Sí? Es decir, con esa idea sí quiero que se vayan. Los problemas del globo nos afectan. El desafío, voy a ir tirando ya algunas cosas, es cómo hacemos que no nos afecte tanto. ¿Sí? Y para eso tenemos nosotros que desarrollar, ¿sí?, pensamiento que nos anticipe a esos conflictos. Porque el conflicto es permanente. Es permanente. Creer que no va a haber conflicto justamente es ahistórico. Si ustedes se dan cuenta en este contexto, yo siempre les hablé de matrices conflictuales. Nunca dije quién tiene razón, a mí no me importa eso. Pero sí dije que hay bloques que responden a problemas de manera diferente. Y ese es un conflicto, en términos ¿qué? Intelectuales. Si yo creo que se soluciona así, la compañera así. Yo quiero imponer como yo considero, porque yo voy a solucionar los problemas. Ese es un conflicto en términos intelectuales. Entonces el conflicto no es solamente armado, ni mucho menos, sino que es en el plano de ¿qué? De las ideas. Entonces, si nosotros empezamos a preguntarnos, ¿qué producimos? Y no le hablo de pequeña producción, porque reitero, pensemos a gran escala. ¿Qué produce este bloque grande que no se une, sino que trata de tener amigos entre sí a escala global? O la producción en términos generales, ¿sí?, sea de la que sea de materias primas, sea de tecnología, sea de industria pequeña, etcétera, etcétera, es única y exclusivamente para satisfacer demandas internas. Estas son preguntas claves. Porque si estamos hablando que estamos hoy en un mundo global, nuestra producción va a ser local, va a ser regional o va a aspirar a ser global. Esa es una pregunta. Ustedes respondan. Si me preguntan allá, tampoco voy a responder, pero yo quiero que ustedes respondan eso. ¿Sí? Porque es justamente a qué nosotros nos enfrentamos. ¿Sí? Geoeconomía, 1. 2, ¿qué industria poseemos? Les doy un dato. VID, ¿les suena la marca?
Bueno, BYD va a tener una planta en México. Es decir, se va a cruzar, China va a cruzar el globo y va a ir hasta México para abrir una planta de una marca que tiene un posicionamiento ya global para enfrentar en términos de mercado a Tesla de Elon Musk. Entonces yo le hago a usted la pregunta, ¿estamos en condiciones de emular eso? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque ahí estamos nosotros pensando en términos, ¿sí?, del mundo en el que estamos. Ya no estamos como Roma hace 2000 años, que nuestras decisiones impactaban probablemente a 50 kilómetros de nosotros. ¿Ok? Y otro, ¿qué incidencia tenemos? ¿Qué incidencia tenemos como hispanoamericanos y después como paraguayos? ¿Dónde me van a preguntar ustedes? En este blog, en esta dinámica de hoy. ¿Cómo nos introducimos para incidir? ¿Y qué es lo que es incidir, Oscar? Incidir es poder tener la posibilidad de decidir. Incide quien decide, dicen los teóricos. Decidimos en el mundo global. Ustedes seguramente ya imaginan la respuesta. Entonces, si lo que producimos tiene poca industrialización a gran escala y por ende lo que producimos al no tener prácticamente incidencia a gran escala, ¿qué incidencia tenemos? Esas son las preguntas geoeconómicas que tenemos nosotros que pensar. ¿Por qué? No porque lo diga yo, porque estos bloques nos enseñan que están siendo así. Es decir, hoy no estamos más, creo, a mi criterio nunca estuvimos. El mundo no está hoy, ¿sí?, tomando decisiones por países, son los bloques. Por eso, antes de entrar a Paraguay, me quedé acá. Porque no podemos renunciar al bloque de matriz cultural que tenemos. Es en donde estamos. Entonces, el primer desafío, ¿cómo le miramos al vecino? ¿Vamos a mirarle como un extraño, incluso como un adversario, o lo vamos a mirar como un socio estratégico a escala global, no solamente a una escala regional, local, pequeña? Y es un desafío. En la medida que este pensamiento traspase la mediterraneidad, exacto, de nuestra manera de pensar, vamos a estar traspasando ya la manera, ¿sí?, en la cual hoy nos estamos dando cuenta porque probablemente tengamos poca incidencia, porque no pensamos en bloque, ¿sí? Eso en términos geoeconómicos. Vayamos a lo geopolítico. ¿Qué alianza conformamos? Porque este bloque tiene la OTAN. Es un bloque que existe. Y este bloque se está armando como tal. Está generando alianzas estratégicas en términos de defensa. Es real, eso está pasando. ¿Y nosotros? ¿Seguimos pensando en términos individuales de cada estado o no nos estamos percatando que hoy el mundo en el que estamos, les reitero, no porque yo lo diga, el mundo en el que estamos nos está mostrando, la realidad concreta nos está mostrando que las alianzas no son solamente geoeconómicas, ¿sí?, también son en transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología. ¿Y qué lugar tenemos en los grandes temas? ¿Y cuáles es lo que son los grandes temas? ¿Alguien sabe lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU? Sí, son 8. No, son 8.
Son 5. Los que tienen poder de veto, que son los que en serio, son 5. Ellos son. Esa es la verdadera mesa chica. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando nosotros podamos empezar, porque a mi criterio todavía no empezamos, pero es importante empezar a pensar que se puede llegar a ese momento de por qué no estamos ahí, de por qué no nos animamos a creer que podemos. Cuando yo digo podemos, no me estoy refiriendo solamente a esto, porque el mundo ya es global, ¿sí? Y los que están sentados en esa mesa tienen detrás un bloque. Ejemplo, Rusia y China tienen asiento en esa mesa de 5, pero detrás de ellos hay 10 estados de los BRICS. Hay un poquito más. Hoy creo que se está por confirmar que ingresa Bolivia. Sí, estuvo el presidente del BRICS. Así mismo. Pero si no se confirmó, estamos a horas de que se confirme que nuestro vecino está ingresando. Yo no hago juicio de valor. Finalmente esa es una decisión soberana, pero nos indica cómo están actuando nuestros vecinos. ¿Ok? Bien. Estas son, o sea, este es el marco situacional del hoy. O sea, hoy Paraguay está en un mundo en el cual los grandes temas se hablan en los bloques. Entonces, Hispanoamérica y Paraguay tienen desafíos. Y el primer gran desafío es poder entender dónde se está individualmente primero, porque los problemas que tiene Paraguay no son los que tiene Argentina, ni no son los que tiene Chile, ¿sí? Pero no por eso, ¿sí?, podemos dejar de tener un patrón o una matriz para solucionar los problemas comunes, como evidentemente que los problemas que tienen Rusia, China e India no son iguales, pero lograron articular un bloque que tampoco, o sea, que es lo mismo que el G7, ¿sí? No son los mismos problemas que tienen una superpotencia como Estados Unidos, que Canadá, que está al lado, pero lograron articularse para estar juntos y enfrentar un mundo, ¿sí?, que puede ser adverso a veces. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo tomar un poco de agua? Aquí en la presidencia, ¿cómo te llamas? Eugenio Fleitas. Don Eugenio. Bueno, yo quiero retroceder desde la cabeza de esta reunión. Habló de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría ponerme atrás 30 años atrás o 35 años de la Primera Guerra Mundial, cuando arranca todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Usted está hablando que a partir de ahí se arma un bloque como hoy lo están armando, de una forma desigual. Entonces de ahí sale la revolución industrial. Eso es lo que yo estaba escuchando. ¿Qué pasa? Esa revolución industrial empujó a que de ahí a 30 o 35 años ocurra esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, como recién estaba comentando, de que no es con armas, sino estamos en otra forma de pensar, de otra vida. Lo que estoy mirando acá es que Hispanoamérica, nosotros, es como tener la necesidad de lo que hoy están uniéndose en el BRICS. ¿Qué es lo que pasa? En la zona de donde están las cabezas directamente del BRICS, tienen esa revolución industrial, o de una forma de decirlo, ellos tienen la industria, pero Hispanoamérica tiene
Claro, hoy, a ver, teniendo esto, claro, estas armas de una forma de decirlo, que no es como antes, que eran armas que usaban, sino hoy con este bloque que ustedes decían. claro, excelente, le agradezco, don Eugenio. La revolución industrial como fenómeno, ¿sí? Es propio del siglo XVIII, ¿sí? Ciertamente que eso ya no se detiene, ¿ok? Es decir, con la irrupción, con la caída del antiguo régimen, la Revolución Francesa, se pone fin a un modo de producción que es el feudalismo, ¿sí? Desaparecen los siervos de la gleba, los señores que trabajaban en los campos, y aparece el obrero, ¿sí? Como parte del esquema nuevo de producción, ¿ok? Evidentemente que yo no quise retroceder hasta la Primera Guerra Mundial, porque en realidad, ¿sí? Muchos historiadores dicen que no hubo primera y segunda. Fue una guerra con un tiempo de tregua. Un tipo de tregua. Claro, o sea, si es que, sí, yo no me quise más poner puntilloso con esas cosas, sino o sea, situarnos en términos que todos entendamos. Era lento, corto. Pero claro, pero si yo quiero ser riguroso, en realidad o sea, hubo dos conflictos en un medio, una pequeña tregua, pero que si vos lees La Paz de Versalles era prácticamente prepararse para la siguiente. Entonces, es muy difícil calificar como primera o segunda, ¿verdad? Pero sí tuvimos dos conflictos armados muy grandes que viéndolos en su totalidad modificaron o dieron fin a esa primera revolución industrial. Es decir, porque ¿cuál es la diferencia? Con la revolución industrial surge el motor y el vapor. Con la Segunda Guerra Mundial aparece la energía atómica y rompe un esquema que se dice en términos filosóficos, un paradigma. ¿Cierto? Con eso no se quita o no se deja de lado el motor ni nada por el estilo. Pero surge un nuevo paradigma que es el paradigma atómico en el cual estamos hoy todavía. Es decir, hoy todavía hay países, ¿sí?, que tienen energía atómica limpia, que generan de manera pacífica energía eléctrica y demás. Y hay algunos países que tienen bomba atómica. Ese paradigma, dicen algunos que se va a superar, ¿sí?, y estamos en esa vía. ¿Ya? Entonces, con esto quiero saltar al Paraguay. ¿Ok? Quiero saltar al Paraguay porque Paraguay tiene también sus desafíos. Y yo evidentemente que no voy a entrar acá a hacer una lista cual rosario de los desafíos que tiene, ¿sí? Porque podemos hablar de lo más pequeño hasta lo más complejo, ¿sí? Pero, nuevamente contexto, ¿sí? La política es el arte de lo posible. Es decir, ¿y qué es lo posible? Aquello con lo cual se puede alcanzar un resultado medible y verificable. Es decir, se tiene que implementar una política de Estado, voy a dar un ejemplo, ¿sí?, con el cual se busca erradicar el analfabetismo. ¿En cuánto? En 50 años. Pero a los 10 ya tenemos que encontrar de manera medible que el porcentaje disminuyó, porque en 50 tiene que desaparecer. O sea, una política de Estado. Entonces, la política es el arte de lo posible, pero muchas veces, atrapados por el inmediatismo, creemos que lo posible es lo inmediato, y en lo inmediato no existe en política. Es decir, ninguna idea política pregona que los cambios sean inmediatos. No existe eso. Eso es idealismo, ¿sí? Es saltarse de lo posible, ¿sí?, que es el reino de lo concreto, a un mundo abstracto de lo imposible. ¿Ok? Entonces, por eso les di el ejemplo de eliminar el analfabetismo en un cierto tiempo. Y puede ser otro ejemplo, eliminar la deserción escolar en un cierto tiempo. ¿Sí? Eliminar la proliferación de ciertas enfermedades que existen hoy en cierto tiempo. Y evidentemente que cómo, y bueno, en algunos lugares faltan hospitales, perfecto, pero hay médicos ahí. En otros lugares hay médicos, pero no hay hospitales, pero hay médicos. Entonces, cada solución, cada dinámica de lo posible tiene su propia particularidad. ¿Sí? Bien.
Entonces, nuestra primera pregunta, en realidad es siempre la pregunta de todo análisis político es, ¿en qué realidad nos movemos? Bueno, adelante. Quería luego aportarte una pequeña anécdota, ya que estaba en el arte de lo posible construyendo hipótesis. Pero como Paraguay, el cementerio de las ideas, y empezaste con la idea. Nosotros hicimos el programa completo para erradicar el analfabetismo. Nos fuimos inclusive de viaje para grabar en uno de los países que ha erradicado el analfabetismo por completo, ¿verdad? Y trajimos todo ese programa acá y nunca se pudo emitir en el Ministerio de Educación. Así que estamos, compañeros, a 100 años atrasados con lo que está diciendo. Claro, y por eso, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿En dónde estamos? Eso que nosotros nos planteamos, ¿es posible? Es posible, no se implementa por culpa de un régimen fascista. Reitero, si nosotros entendemos que el régimen en el que estamos, voy a entrar en el terreno de la hipótesis, hace inviable lo que planteamos, entonces, ¿es posible lo que planteamos? No. En general, los planteamientos que se hacen y que parten de la posibilidad de que se pueda hacer y después se choca con la realidad, justamente, ¿cuál es el problema? ¿El planteamiento o la realidad? Probablemente a mi criterio es el planteamiento. ¿Y por qué? Y porque le pedimos a la realidad que no va a hacer, que haga ese planteamiento, que evidentemente que o no quiere, o no puede, o no está capacitado. Hay múltiples factores. Hay gente con muy buenas intenciones, pero que no sabe cómo hacerlo. Y es justamente en qué realidad nos movemos, ¿sí? Y hay, evidentemente que vamos a tener, si quieren alguna vez, Paraguay es complejo, dijiste justamente que es el cementerio de las ideas, y es porque tenemos una realidad bastante compleja que no da nomás para explicar hoy, pero es interesante. Bien, ya, sí. Bueno, disculpe, en esa realidad que estamos viviendo, ¿verdad? No existe, digamos, un adoctrinamiento del sistema mismo que nos vienen arrastrando desde hace años atrás. Lo que pasa es que ahí deberíamos describir qué es lo que es adoctrinamiento. Yo te diría... La falta justamente de lo que estamos hablando, de la educación, de la salud, de un montón de puntos que realmente no solo el país, Paraguay, tiene la problemática, sino todo Hispanoamérica. Claro. Entonces ahí con eso te estás respondiendo de que los problemas que padecemos, ¿sí?, en realidad los padecemos como un bloque también. ¿Sí? Y probablemente nosotros podamos solucionar algunos problemas, pocos que otros no, y otros países sí lograron de este bloque solucionar problemas que nosotros no. ¿Sí? A mi criterio, adoctrinamiento como categoría no existe. Cada régimen, desde Aristóteles, formó a sus ciudadanos como consideraba la polis. Es decir, y la polis es el régimen establecido. Y el régimen establecido tiene algo que se llama legitimidad. Después podemos discutir si es correcto o no. Yo, como dije, no voy a juzgar moralmente, ¿sí? Si está bien o está mal, eso no me corresponde. Lo que sí puedo decir es que todos los regímenes políticos, de la polis, de la monarquía, del Senado en Roma, de la monarquía en Roma, del imperio, ¿sí?, etcétera, etcétera, formó a su clase dirigente y a sus ciudadanos de la manera que ellos consideraban. Entonces, doy vuelta al planteamiento. Formación, adoctrinamiento o instrucción en el paradigma del régimen hay siempre. Entonces, por eso yo no le podría cargar de una mala valoración. Siempre pasó. En realidad nosotros consideramos que eso, porque no se ajusta de repente a lo que nosotros consideramos como bueno, ya es malo. Yo por eso no quiero entrar en términos morales, porque ahí ya entramos en un terreno subjetivo. Por eso sí quiero decir que es verificable. Para Aristóteles había alguna forma de formar. Y hoy nosotros podemos decir que eso era justamente también un adoctrinamiento.
Y Aristóteles te va a decir, claro, la polis tiene que formar. ¿Y quién va a formar si no es la polis? Y por eso él instituyó el liceo y Platón la academia. Entonces, ¿quién forma? Nosotros. Y claro. Entonces, es lo mismo que hoy te diría el Estado. ¿Quién va a formar? Yo tengo que formar. Para eso tengo un Ministerio de Educación. O sea, te das cuenta que no es tan sencillo decir, no, pero el régimen adoctrina. Claro, todos lo hicieron. Bien, sigo para poder terminar. Entonces, ¿en qué realidad nos movemos? ¿Verdad? Nos movemos en algo. Hay un filósofo español muerto hace poco que se llama, no, bueno, no tan hace poco, que se llamaba Gustavo Bueno. Muy interesante leerlo. Escribió muchos libros, yo les invito a estudiarlo, que él habla de 3 dialécticas, ¿sí? Para entender el mundo en el cual cada país se mueve. Él habló de la dialéctica de clases, de estados y de imperios. Es decir, la dinámica de crecimiento de un segmento de la población, de un segmento, de un grupo de estados o de un conglomerado de imperios, como podría ser hoy China, Rusia e India, que son 3 imperios que se juntan, responden a esto. Responden a esto. Entonces, ¿cuál es nuestro marco situacional? ¿Sí? Nosotros probablemente... Hoy se le juntó un estado milenario que son los turcos. Hoy ingresaron al BRICS. Con eso se rompe prácticamente la hegemonía de la OTAN. Yo no entro en que se rompe, pero ya hay una dialéctica. Ya hay un bloque imperial y hay otro bloque, ¿sí? Que se disputan la hegemonía. Y otra vez, eso no está mal, ni está bien, es lo que es. Decía Hegel que lo real es lo que existe. Y lo que existe es la consecuencia de lo que fue y lo que es. Entonces, lo real es la dialéctica de imperios que se disputan la hegemonía. Entrar a decir quién es bueno, quién es malo, justamente ya responde a una valoración de tipo subjetivo, que yo no voy a entrar, ¿verdad? Porque ahí no quiero teñir de subjetividad a ustedes, sino hoy lo que quiero es poner el mundo. Entonces, estas 3 dialécticas nos presentan, perdón, estas 2, sí, estas 3, y que se manifiestan en esta dialéctica de imperio en el que estamos hoy. Justamente el señor decía que está por entrar Turquía. A mí me cuesta creer que pueda entrar porque es miembro de la OTAN. Entonces es más difícil. Está ahora presente el presidente. No, de que está presente en Kazán está, pero no sé si va a ingresar. Quizás sea una... No sé tampoco, pero el que sé que Bolivia está por entrar es seguro. Pero bien, esa dialéctica en esos 2 mundos nos presentan 2 modos. Y yo otra vez no voy a decir cuál es el mejor. Eso ya le corresponde a cada uno. En términos políticos, uno es unipolar, es decir, quiere mantener la hegemonía, cosa que fue siempre así. Roma intentó mantener su hegemonía, Grecia intentó mantener su hegemonía, Egipto intentó mantener su hegemonía, es decir, los imperios buscan mantener hegemonía. Y no pasa nada, la historia es esa, ¿sí? Versus lo que hoy nosotros podemos ver como este bloque emergente, que es un mundo multipolar. Nuevamente, este bloque intenta contestar a este. Es el mundo en el que estamos. Y ese tiene un modelo económico también, es decir, en el sistema en el que estamos nosotros inmersos, de este bloque unipolar, tenemos lo que conocemos, ¿sí?, como el sistema financiero global, regido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Sistema Internacional de Pagos o SWIFT. Ese es el mundo. El BRICS ahora va a crear su propio banco, su propia moneda. Y el BRICS hoy se le enfrenta. Si mal no recuerdo, ayer Vladimir Putin muestra un nuevo billete, ¿sí? Ya tiene un banco, se llama el Banco de Desarrollo, que está presidido por Dilma Rousseff, ¿sí? Sí. Que es de Brasil. Pero para que se den cuenta que esto no responde a ideologías, Jair Bolsonaro, que no era propiamente del Partido de los Trabajadores, no se movió de los BRICS. Para que se den cuenta que hay políticas de Estado que superan a las disputas de gobierno. ¿Por qué? Porque la idea de Estado está por encima de la coyuntura. ¿Ok? Entonces, Los programas políticos mismos, maestro, están sobre los programas económicos.
Hay dos maneras de entenderlo. Hay países que ponen a la economía al servicio de la política, China, y hay otro bloque que pone la economía la política al servicio de la economía, que es el bloque G7. Por eso nosotros tenemos una idea, ¿sí?, en el mundo occidental, ¿sí?, de libre mercado. ¿Y qué quiere decir libre mercado? Que el Estado o que el gobierno tenga pocas reglas en relación a la economía. Entonces, la economía está por encima del gobierno porque tiene sus propias reglas. En este lado del bloque, la economía está por debajo de la política que tiene sus planes y programas. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí hay alguna consulta para poder... Yo soy un fundamentalista de la hora, así que ese sí es mi... Entonces, si no hay ninguna pregunta o algún comentario. Sí. Está muy generalizado el tema de los desafíos que enfrenta Paraguay en relación al mundo contemporáneo. Es decir, yo no sé si esto va a continuar, pero la parte donde nosotros tenemos que, por el momento, ubicarnos, pero cuáles son los desafíos a nivel geopolítico y geoeconómico, pero cómo, o sea, cuáles son los desafíos propios de Paraguay, porque hablamos de que Hispanoamérica es un bloque, donde ciertos países están mejor en lo económico, ciertos otros países están mejor en lo social. Paraguay es un país que tiene una estabilidad macroeconómica y está todo bien. Inclusive hay países de todo el mundo globalizado que están mirando a Paraguay porque hay un modelo económico que está atrayendo a muchos países del mundo. Es un modelo económico que es financieramente, ¿verdad?, está englobado en lo que es la macroeconomía, pero nosotros somos uno de los países más miserables en cuanto a educación, nivel de salud, es decir, tenencia de la tierra. Es un país extremadamente desigual, el que tiene peor calidad de vida, pero hay una condición geoeconómica que está, ¿verdad?, bien fuerte hoy en este mundo contemporáneo. Yo les puedo decir una cosa. Si nosotros vivimos en el paradigma del Estado, ¿sí?, yo les invito a ustedes a leer la Thomas Hobbes, el Leviatán. Hay una obligación del Estado, que es la primera y fundamental, sobre la cual pivotan el resto de los desafíos, ¿sí?, que es el de la seguridad. Seguridad en términos reales. A lo que me refiero es que nadie te asalta al salir de tu casa. La primera... No, la imposibilidad. El Estado tiene que hacer lo imposible para evitar la agresión física, ¿sí? Esa es la primera obligación del Estado en Hobbes. Y eso tiene también una explicación histórica. No, un ratito, ¿sí? Es decir, el primer gran desafío de Paraguay es poder esto, ¿sí? Porque vivimos en un paradigma, es el paradigma del Estado. El paradigma del Estado es el que le enfrenta al antiguo régimen, desde 1648, la paz de Westfalia. Entonces, si tenemos un Estado, lo que tenemos que saber es, tenemos seguridad, es como decir, buen día, ya hay el desayuno. ¿Sí? Nadie dice, buen día, ya está la cena. No, salvo que te despiertes a las 9 de la noche. Puede pasar, ¿no? Pero en general es buen día, ¿qué tal? Ya está el desayuno. Bueno, el Estado es buen día, hay seguridad. Normalmente, no dimensionamos qué es lo que es el Estado. Y puede ser que les pueda hablar de eso más adelante. Entonces, Paraguay, su primer desafío es este, la seguridad. Porque sobre eso va a venir lo siguiente. Si vos tenés seguridad, vas a poder tener una despensa en tu barrio. Lo voy a hacer a nivel microeconomía, para no saltar a la macro, ¿sí? Y esa despensa que pones en tu barrio ya no va a sufrir los embates de un asalto. Y eso quiere decir que me vas a poder contratar a mí para el carnicero. Yo ya voy a tener trabajo. Y ahora que tengo trabajo, ¿sí?, y vos me vas a poner en IPS, y yo voy a tener trabajo seguro, voy a empezar a aportar y voy a tener pensión, me voy a poder jubilar. Y la seguridad, que primero es física, va a empezar a ser social.
Porque primero fue física, después fue económica. ¿Sí? Porque vos ya me diste trabajo, ahora ya pagás por mí el seguro social, yo ya tengo salud. Y si tengo salud, quiere decir que ya mi problema que antes me impedía irme al colegio, ya me permite estudiar. Ya tengo educación. Y como ya tengo educación y un día soy universitario, vengo y te digo, te compro la despensa. Porque yo sé cómo voy a sacar, voy a hacer de la despensa un súper. Y porque me fue tan bien, voy a tener acceso a la vivienda porque voy a poder comprar una casa. El problema es que nosotros, como no sabemos, en términos generales hablo, ¿sí?, lo que es el Estado, empezamos primero por el resto de las cosas, ¿sí? Es decir, queremos trabajo, salud, vivienda, educación, y esto no hay. Entonces, ¿cuál es el desafío para Paraguay? Olvidémonos de Hispanoamérica. Vamos a nuestra casa primero. Vamos a solucionar los problemas de la casa en la casa. Y después vamos a mirar al vecino. Porque también somos vecinos. ¿Sí? Mientras nos solucionemos esto, y esto no es porque yo lo diga, porque Hobbes lo dice. ¿Sí? Es decir, se tiene que asegurar primero la seguridad física para que vos puedas tener la seguridad de poder emprender. Yo te puse una despensa. Puede ser colocar un carrito para vender hamburguesas. No importa. ¿Sí? Y desde ahí se van a empezar a construir el resto de las dinámicas de seguridad. La primera seguridad es que no te asalten. La segunda es que puedas tener trabajo. Y a partir de ahí construir. Entonces, ciertamente que tenemos grandes desafíos. Pero si a mí me preguntas, no quise nomás entrar eso porque es más largo, pero excelente tu pregunta. El gran desafío nuestro, ¿sí?, es de poder otorgar seguridad a los paraguayos, de todos los niveles sociales, desde la clase más humilde para que pueda poner enfrente a su casa, vender empanadas, hasta el de la clase media que quiere poner, qué sé yo, justamente, un biggie o lo que sea. Adelante. Usted habló de la dialéctica de la dialéctica no mencionó la dialéctica de clase, ahora está hablando de la dialéctica de los estados, de Estado. Sí. En cuanto a la dialéctica de imperios, yo siempre sostengo que Brasil tiene una relación imperialista con respecto a Paraguay, no al mundo. ¿Se entiende? Es decir, porque nosotros tenemos todavía esta guerra de la Triple Alianza que fue también, como usted dice, un conflicto, ya no es un conflicto armado, sino que continúa el conflicto con estos dos países sobre todo, pero Brasil es que mantiene su política imperialista hacia Paraguay. Vos sabés No hacia Argentina, porque Argentina, por ejemplo, el Perón vino acá a pedir refugio, creo que Sarmiento, inclusive contemporáneamente Cristina Fernández de Kirchner pidió perdón por el tema de la guerra de la Triple Alianza, es decir, pero menos Brasil. Jamás, nunca yo escuché al menos que haya algún tipo de comentario. Entonces, ¿cómo usted ve eso? ¿Piensa que eso? Yo creo que Brasil hace 6 meses, el gobierno de Brasil envió al Congreso un proyecto de ley para hacer lengua oficial de Brasil el castellano, el español. Evidentemente que Brasil, como unidad política, es la heredera de Portugal. Y Portugal tuvo en su época una clarísima vocación imperial, ¿sí? Entonces, y eso se puede ver en la época hispánica. En la época hispánica, el reino de Portugal avanzaba en términos territoriales en relación a las posesiones de España que éramos nosotros, ¿ok? Entonces yo no podría juzgar eso. Ese es un condicionante histórico de la propia matriz de ellos. Su parecer nomás. Sin embargo, usted había mencionado el tema de Rusia con Ucrania, pero empezó con Crimea. No, es que... Pero digo nomás que como yo pienso, no ahora ni el año que viene, sino dentro de 50 años o 100 tal vez, esa situación no se puede dar en Paraguay con respecto a Brasil, que los colonos brasileños reclamen su tierra y se quieran anexar a Brasil.
evidentemente que ese es una hipótesis, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de terrenos hipotéticos, ¿sí? La situación de conflictividad que hubo en Ucrania en relación a la zona este y oeste, yo particularmente no creo que sea acá, porque allá sí hubo conflictos armados en la propia... El tema del idioma, el tema de que manejan su moneda, tienen la tierra, tienen moneda propia, hay zonas de ahí ya que tienen que manejan la moneda, ¿verdad? Y tienen el idioma. Ingredientes que... Claro. Damos un ejemplo nada más, disculpe. Justamente esto también sucede en Brasil con Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron en Acre? Sí. La zona Acre también. Se metieron los colonos, como habían más colonos brasileros, anexan al Brasil. Es que mañana puede suceder esto también en Paraguay. Claro. Ahora me consulta, disculpe, mi pregunta. Habló de la seguridad. ¿Cuál sería la estrategia de que esa seguridad podamos conseguir con seguro? No entendí la pregunta. Teniendo seguro, en realidad. Ah. Una forma de decirlo. ¿Cómo se llega a la seguridad? ¿Cómo se llega a la seguridad? Es la seguridad más básica, la seguridad de que puedas caminar a las 3 de la mañana en cualquier lugar del país sin temor a que te asalten. Es lo más básico, teniendo un Estado eficiente. ¿Un Estado? Eficiente, claro, por eso al margen, o sea, yo no me quiero situar, o sea, yo cuando hablo de Paraguay, hablo en un terreno a futuro, ¿sí? A futuro, por eso hablo, el tema fue desafío. ¿Sí? Y ciertamente que en nuestra realidad geopolítica también, o sea, tenemos en la zona sur, ¿sí? Tenemos una influencia grande de Argentina, en nuestra zona este es una zona... La dialéctica de clases, si todos los extranjeros que vienen hoy son mucho más considerados que los propios paraguayos. Cualquier extranjero venga de donde venga, hay un preconcepto de que sí o sí va a tener más capacidad que el paraguayo. Eso está instalado. Por eso el marco situacional me encantó, dialéctica de clase, dialéctica de Estado. Claro, no quiero entrar en particularidades nuestras, que daría para horas, ¿sí? Porque en estos términos, un Estado avanza sobre otro siempre. Un Estado avanza sobre otro, ¿sí? Es decir, hubo hipótesis de conflicto entre Argentina y Chile. Hubo una guerra entre Chile y Bolivia. Y Bolivia se queda sin acceso al mar. Hubo conflicto entre Chile y Perú. Ahora mismo, bueno, no ahora mismo, hace unos meses hubo una hipótesis de conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Entonces, ciertamente que hay hipótesis de conflicto. Nosotros no vivimos la paz perpetua de Kant. Ese es un mundo otra vez irreal, ¿sí? Podemos entrar a hablar justamente de esas disputas que son dialécticas de Estado, ¿sí? Y nosotros justamente, si yo les cuento o les comento que tenemos que tener esto como desafío, implícitamente le digo que tenemos que reforzar el Estado como estructura de poder, independientemente a quién lo tome, es otra cosa. Pero para reforzar la estructura de poder como Estado, hay que entender qué es el Estado. Bueno, pues porque habla del bloque de Hispanoamérica y acá nuestro vecino quiere destruir el Estado. Bueno, Y por eso lo primero es o sea, los problemas de nuestra casa, veamos acá. Y miremos ciertamente lo que pasa con nuestros vecinos, porque al final, por eso... Hay que, primero discutamos si tenemos que vivir con, o sea, tenemos que ser anarquistas o libertarios sin Estado, o el rol del Estado. ¿Va a haber o no va a haber primero y principal? Permiso. También justo quería tocar esto. Veo que usted dice que Bolivia está por ingresar al BRIC. ¿Qué pasa? Bolivia ingresa al BRIC, está todo bien. Paraguay, un ejemplo, o la Argentina, o Chile, o Venezuela, los países estos entran en el BRIC, una forma de decirlo. Es como una explosión. En eso
Hay un autor, y con esto voy a cerrar, porque no quiero entrar en particularidades. Hay un autor que se llama Marcelo Guglio. Él es fundador de una teoría que se llama la teoría de la insubordinación fundante, ¿sí? Y sitúa esa teoría en relación a esa idea. Es decir, hay un esquema de ideas que ya no nos conviene, salgamos de él y fundemos algo, ¿sí? Independientemente de la idea, yo no voy a entrar a ver cuál. Si le leen al autor se van a dar cuenta cuál, ¿sí? El punto es, todos los pueblos soberanos, ¿sí?, llega un punto en el que deciden virar el barco, ¿sí? Alguno decidirá justamente seguir este camino o seguir este. Fundar otro también. Por eso yo no quise entrar primero en esto y les puse esto. Porque ciertamente que podrá entrar a los BRICS Bolivia y es una decisión soberana, ¿sí? A mi criterio, yo creo, y esa sí ya es una opinión, es la primera vez que voy a opinar, el gran desafío, ¿sí?, es articular la matriz hispanoamericana, ¿sí?, con un posicionamiento global. Casi 600 millones de personas que hablan el mismo idioma, tienen casi la misma religión, y decía, y con esto sí termino, un viejo cura que vivía en la época hispánica, ¿sí?, que cruzar prácticamente desde Buenos Aires hasta, en aquel tiempo, Nueva España, que era México, ¿sí?, lo convierte a uno nunca en extranjero, sino solamente forastero. Y es ese valor de sentirnos prácticamente siempre en casa, en un continente, probablemente el que sea el que tengamos nosotros como tesoro que alguna vez saquemos adelante para poder justamente no decir yo vengo acá o yo vengo acá. No, yo tengo el mío también. ¿Está? Muchísimas gracias. Gracias. Llegó una pregunta. Bueno, perdón. Rita pregunta si Bolivia forma parte de la OTAN, ¿en qué o cómo puede afectar a Paraguay? Rita pregunta. Rita, hola Rita, ¿qué tal? No mucho, porque Paraguay en términos geopolíticos tiene una afinidad mayor con el bloque de los países que conforman la OTAN, es decir, tiene un relacionamiento medianamente fluido con la Unión Europea, independientemente a cuáles sean los resultados, y tiene un relacionamiento sí muy fluido con Estados Unidos. Entonces, no va a haber una mayor influencia en relación a si es que va a cambiar algo. De hecho que hoy Argentina le dio el portazo con este gobierno a los BRICS y se alineó a la OTAN. Y en Paraguay no hubo mayor inconveniente, ¿sí? Y eso. Y de hecho que el hermano mayor, Brasil, está en los BRICS, ahí tampoco hay mayor inconveniente. Porque al final de cuentas, estos bloques toman decisiones en relación a los integrantes del bloque. ¿Sí? Gracias Rita por tu pregunta y otra vez gracias a todos por estoicamente aguantar tanto tiempo de exposición. Les agradezco muchísimo. Yo corto. Le agradezco la Tenemos que alargar un poco más, porque en realidad aprendemos. Les agradezco la atención y en serio es lindo poder compartir un poquitito de esto con ustedes que están acá y con quienes nos acompañan desde el otro lado. Así que ahora sí. ¿Quieres dejar tu correo o algo para...? Le dejo a Carlos. No, Para, pero la próxima vez me imagino que Sí, vamos a tener. él es el dueño de casa, yo traigo mi agua nomás. Bueno, muchísimas gracias y gracias a los que nos acompañaron y a Rita por la pregunta. Gracias.